Buenas noches con todos, mi nombre es Michel Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la UPN, y en estos momentos vamos a resolver un problema de estática de la semana número 5 correspondiente al tema de equilibrio de un cuerpo rígido. Bien, en el siguiente problema nos dice como dato nos da que tenemos una placa uniforme de peso de 500 libras, lo cual nos indica que estas 500 libras en su diagrama de cuerpo libre va a estar en el centro de lo que es este rectángulo de acá o esta placa, como podemos observar en el sistema. Y por otra parte, lo que nos pide para este problema es determinar la tensión de cada uno de los cables del soporte. Como podemos observar, hay tres cables en el punto B, en el punto C y en el punto A. Por lo tanto, vamos a tener que graficar su diagrama de cuerpo libre de esos tres cables y también lo que es el diagrama de cuerpo libre del peso. Empezamos en primer lugar haciendo los cortes y graficando las fuerzas. En este caso sería de lo que es desde la argolla hacia lo que es el punto B. Igualmente con lo que es la tensión AC desde la argolla que tenemos acá hacia el punto C. Igualmente para la última fuerza, la última tensión desde la argolla hacia A. Entonces de aquí se vendría a ser lo que es la tensión en B. Esto vendría a ser lo que es la tensión en C. Y esta última sería la tensión en A. Ahora vamos a graficar lo que es el diagrama de cuerpo libre de lo que es la placa, que como bien sabemos está a la mitad, por lo tanto va a partir desde la mitad de esta parte de acá, más o menos por ahí, y desde la otra mitad de esta parte de acá, por acá más o menos. Y desde este punto, desde este centro, es de donde va a partir lo que es el peso, que va a ser perpendicular y hacia abajo, el cual ya no tenemos como dato, que nos dice que este peso vendría a ser igual a 500 libras. Bien, ahora para resolver el siguiente problema lo que vamos a aplicar es en primer lugar con las condiciones de equilibrio para lo que es el eje Z y luego vamos a aplicar momento. En primer lugar empezamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Z, que va a ser igual a 0. Y ahora vamos a observar que en lo que es en el eje Z tendremos lo que es la tensión en A, la tensión en B, la tensión en C y la tensión en B. Como también tenemos lo que son los que ya tenemos datos, el peso y lo que es la fuerza de 200 libras, que en ese caso ya no es el problema. Entonces tendríamos lo que es la tensión en A, más la tensión en B, más la tensión en C, menos las 200 libras porque están hacia abajo, y menos las 500 libras que también están hacia abajo, y todo esto vendría a ser igual a 0. Del siguiente problema, del siguiente dato obtenemos que la tensión en A más la tensión en B más la tensión en C vendría a ser igual a 700. Esto lo colocamos como una primera ecuación, ¿ok? Ahora lo que vamos a aplicar es sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos con respecto al eje X va a ser igual a 0 también, este sería el punto 2. Bien, ahora como podemos observar acá, en lo que es en el eje X, está en esta recta de acá, ahora graficamos su línea por ahí, y las fuerzas que interactúan en con respecto al eje X tenemos el peso en primer lugar, que se va a encontrar a una distancia de 1,5 porque sería la mitad de 3, no olvidemos que es una placa uniforme. Otra fuerza que también no pasa por lo que es el eje X sería esta fuerza de 200 libras, que como va hacia abajo, tendríamos que multiplicarlo por toda esta altura de acá, ¿ok? Por toda esta distancia de acá, que sería de 3. Y la otra fuerza que también sería lo que es la tensión en A y la tensión en C. Empecemos. Entonces, en primer lugar, colocamos aquí 500 multiplicado por 1,5, y esto vendría a ser negativo. ¿Por qué? Porque el peso, como podemos observar, se va hacia abajo y por lo tanto, con respecto al eje X va a generar este movimiento. Y este movimiento es un sentido horario, por lo tanto es negativo. Igualmente va a pasar con esta fuerza de 200 libras. Solamente que esta vez ya no va a ser por 1,5 porque ya no está a la mitad, sino está en el borde. Sería toda la distancia. Aquí está en el punto, la fuerza de 200 libras.
Por lo tanto sería menos 200 multiplicado por esa distancia, que sería 3. Ahora, para los positivos, por la parte de los positivos tenemos lo que es la tensión en C, que también se va a multiplicar por 3 porque está en esta esquina de acá. Y la tensión en A, que también va a ser multiplicada por 3 porque también está paralela a lo que es la tensión en C. Por lo tanto, aquí nos va a quedar más la tensión en C multiplicado por 3 más la tensión en A también multiplicado por 3. Y todo esto nos va a dar igual a 0. Bien, empecemos. Aquí esta multiplicación nos va a dar a 400 menos 400. Aquí nos va a quedar, sería, a ver, bueno, aquí 750, disculpen, aquí sería menos 750. La siguiente sería menos 600. Aquí nos va a quedar más 3 veces tensión en C más 3 veces tensión en A, y todo esto vendría a ser igual a 0. Bien, de aquí podemos factorizar. Nos va a quedar 3 veces tensión en C más tensión en A igual a la suma de lo que es estos dos, y lo pasamos al otro lado, que sería un total de 1350. Aquí podemos simplificar tercia, y nos va a quedar que la tensión en C más la tensión en A vendría a ser igual a 450 libras, ¿ok? Esta sería una segunda ecuación. Y por último, para el último paso en este caso, vamos a aplicar lo que es sumatoria nuevamente de momentos, pero esta vez con respecto al eje Y también nos va a dar igual a 0. Bien, entonces ahora nos ubicamos en lo que es en el eje y nos dice que con respecto a este eje van a haber unas fuerzas que también van a interactuar. Aquí en este caso las fuerzas que interactúan va a ser lo que es la tensión en B, la tensión en C, la tensión en A ya no, porque está pasando por ese eje, también lo que sería la fuerza de 200 y el peso, obviamente. Empecemos. En este caso nos va a quedar 200 positivo, 200 más 200 multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque en este caso lo que es esta fuerza con respecto al eje X, como está así, va a generar una fuerza en este sentido. ¿Ok? Bueno, que digo, como se va hacia abajo, va a generar una fuerza así, contraria. Por lo tanto, va a ser positivo, ya que es en un sentido antihorario. Por lo tanto, este aquí sería más 200 multiplicado por la distancia a la que se encuentra con respecto al eje Y, que sería de 2, esta distancia que se encuentra acá, ¿ve? Muy bien. Ahora también lo que tenemos es el peso, que sería también más 500 multiplicado por lo que es la distancia, que en este caso sería el total, o sea, este 2 más este 2. Bueno, que digo la mitad también porque se encuentra paralelo a lo que es este punto de acá. Por 2 también sería, ¿ok? Sería por 2. Y ahora tenemos lo que son las tensiones, tanto la tensión en C, la tensión en B, porque la tensión en A, como ya les dije, está pasando por el eje. Entonces aquí tendríamos menos en este caso, ya que son este sentido contrario a lo que es el peso y la otra fuerza, menos la tensión en B multiplicado por la distancia con la que se encuentra, que sería de 4, igualmente menos tensión en lo que es en el punto C, multiplicado también por 4, porque en este caso la distancia sería este 2 más este 2 para que llegara a este punto C y este punto B. ¿Ok? Y todo esto lo ponemos igual a 0. Por lo tanto aquí nos va a quedar 400 más 1000 menos 4 veces tensión en B menos 4 veces tensión en C, y todo esto es igual a 0. Si lo pasamos al otro lado nos va a quedar que 4 veces multiplicado por tensión en B más tensión en C vendría a ser igual a 1400. Aquí podemos simplificar sacándole cuarta y vamos a obtener que la tensión en B más la tensión en C vendría a ser igual a 350 libras. Esta sería una tercera ecuación. ¿Ok? Ya, una vez que tenemos eso, lo que podemos usar nosotros, lo que podemos hacer es sumar estas dos ecuaciones. ¿Ok?
Vamos a sumar estas dos ecuaciones y vamos a ver qué nos da. Entonces, en la primera ecuación tenemos lo que es tensión en C más tensión en A vendría a ser igual a 450. Y por otra parte, en la ecuación número 3 tenemos que la tensión en B más la tensión en C vendría a ser igual a 350. Y aquí vamos a obtener la suma de estos dos sería 800. Aquí vamos, ojo que aquí estamos sumando este sistema de ecuaciones. Y aquí nos va a quedar tensión en A más tensión en B más tensión en C y nuevamente más tensión en C. Ahora, utilizando lo que es la primera ecuación que tenemos acá, nosotros ya tenemos el valor de la tensión en A más la tensión en B más la tensión en C. Y es lo mismo que observamos acá. Por lo tanto, reemplazamos. ¿Cuánto es lo que vale, como dijimos arriba? En lo que es la ecuación 1, valdría 700. Entonces sería 700 más la tensión en C vendría a ser igual a 800. Por lo tanto, la tensión en C vendría a ser igual a 100 libras. Esa sería la primera tensión ya calculada. Ahora, como ahí tenemos lo que es la tensión en C de que vale 100 libras, ahora vamos a reemplazar en la ecuación número 3. Entonces aquí sería, reemplazando, tendríamos que la tensión en B más la tensión en C, que sería de 100 libras, vendría a ser igual a 350 libras. De donde obtenemos que la tensión en B vendría a ser igual a 250 libras. Muy bien, ya tenemos lo que es la segunda tensión, que sería la tensión en B, que nos arrojó un total de 250 libras, ¿ok? Ahora, la tensión en C nuevamente lo vamos a reemplazar, pero esta vez en la ecuación número 2, ¿ok? En esta ecuación tenemos la tensión en C, que ya sabemos que es 100, más la tensión en A, vendría a ser igual a 450 libras, ¿ok? Por lo tanto, haciendo esa resta, nos quedaría que la tensión en A vendría a ser igual a, vamos al otro lado a restar, sería 350 libras. Y esa sería la última tensión que nos piden, ¿ok? Por lo tanto, respondiendo a lo que es la pregunta del problema que nos pide lo que son la tensión de cada uno de los cables, obtendríamos que la tensión en el punto A sería de 350, o sea, esta tensión en A vendría a ser igual a 350 libras. Lo que es la tensión en B, que se encuentra por esta parte de abajo, sería de, como podemos observar acá, 250 libras. Sería la tensión en B, vendría a ser igual a 250 libras. Y lo que es la tensión en C, que tenemos, lo vemos observar acá, sería de 100 libras. Entonces esta tensión C vendría a ser igual de 100 libras. Y eso sería todo por este problema. Muchas gracias.